Hoy día ya continuamos con las charlas, la cuarta de las áreas formativas, en este caso de los aspectos nutricionales que consideramos que es un complemento importante para tener en cuenta, en la escuela y en la formación y educación de nuestros niños. Así que de seguro Pablo va a tener bastantes cosas interesantes que compartir con nosotros y que podamos ir aplicando desde ya en este tiempo y después más adelante cuando se pueda volver a la cancha también. Así que bienvenidos todos y esperando que disfruten la charla. Bien. Gracias, Gabo. Primero que nada por la invitación a poder mostrar un poquito del trabajo que nosotros hacemos como área nutricional en fútbol formativo y también dar algunas herramientas principalmente para considerar en el trabajo que cada vez está más demostrado que tiene que ser multidisciplinario para favorecer el desarrollo de los jugadores, ¿sí? Bueno, las preguntas, por supuesto, que vayan anotando las vamos a conversar al final. Mi idea con esta charla es poder ver todos los aspectos, los más importantes que deberíamos considerar. Por supuesto, sería espectacular poder ir en detalle de cada uno, pero como les digo, está mi contacto o por supuesto, si lo podemos conversar hoy día, mejor todavía, ¿sí? Entonces, esta charla se titula Nutrición en el fútbol formativo, pero va a intentar buscar aspectos relacionados al crecimiento, como también herramientas estratégicas de trabajo que podemos hacer, ¿sí? Primero que nada, partimos con una foto. Aquí el área nutricional de fútbol formativo y también que estamos a cargo de las categorías femeninas de nuestro club. Trabajo yo, y que soy Pablo Espejo, y María Trinidad Forteza, que también trabajan con nosotros. Ahí tenemos una foto con jugadores ya de la sub-17, ¿cierto? El año pasado, finalizando el año. Pero quiero partir contándole algunas de las actividades que nosotros hacemos y para ir en detalle viendo cómo las logramos. Por supuesto, trabajamos algo que todos conocemos, que son las evaluaciones nutricionales, evaluaciones de composición corporal, programadas por cada categoría, aproximadamente 3, 4 evaluaciones al año. Por supuesto, no solamente para ir midiendo composición corporal, sino también crecimiento, desarrollo y modificaciones de las estrategias que nosotros realizamos. Le hacemos consultas nutricionales, entregamos suplementos, que sabemos que es un tema que muchas veces es delicado, ya por el tema económico, por supuesto, de la efectividad y la seguridad que tienen. Planificamos las minutas de las pensiones que tenemos de jugadores que vienen de afuera y por supuesto las minutas de los viajes de campo también. De repente desconocemos que el nutricionista es más del área, si bien trabajamos más en el área médica, tenemos mucho trabajo en campo, por ejemplo, tasas de sudoración, en donde lo que hacemos principalmente es evaluar qué tanto se deshidratan los jugadores, y la cuantificación de gasto energético, que también podemos utilizar herramientas como el GPS, y también charlas, por supuesto, educativas, ¿sí? Me gusta partir siempre una charla con esta diapositiva, en donde vemos el rendimiento deportivo y la formación de un jugador como algo multiárea, por decirlo así. Finalmente, quiero decir que no basta tener una de estas cualidades para lograr el rendimiento deportivo, no basta ser bueno para jugar fútbol, no basta solamente ir a entrenar, sino que tenemos que incluir toda la otra área, la psicología, que van a tener la charla el día viernes, la salud, por supuesto, hoy en día que sabemos que estamos viviendo una pandemia y que tenemos que cuidarnos, el entorno ambiental, que también tenemos que preocuparnos, por eso funcionamos con un área social también, y la nutrición como parte de esta estrategia. Ahora, en divisiones inferiores debemos considerar algo muy importante, no es trabajar un adulto en miniatura cuando trabajamos con un niño, no es trabajar con las mismas cualidades de un adulto. Por ejemplo, acá traje dos noticias. Por ejemplo, en el Ajax apareció un jugador que le denominaron gigante, ¿cierto? Que era David Esmond, que sorprendió a todos por su enorme diferencia con los demás jugadores en sí. Ahí podemos ver en la foto claramente que en una categoría sub-15 obviamente sacó ventajas deportivas por su característica antropométrica, más peso, más estatura. Y lo mismo ocurrió, ¿cierto? En este caso, en el Sevilla.
Ibrahima Sow de 12 años, miren el tamaño versus otro jugador, por lo tanto, de repente si asociamos rendimiento al crecimiento, podemos estar cometiendo muchos errores. Por lo tanto, tenemos que evaluar este patrón de crecimiento. Y como pueden ver acá, tenemos los promedios de estatura de las categorías del año 2017 en este caso, pero esto se evalúa todos los años claramente. Los promedios desde la categoría sub-8 hasta la categoría juvenil, masculina de nuestra categoría. Y pueden ver cómo va subiendo esto progresivamente. Y lo mismo con la masa muscular, que está acá en rojo, ¿sí? De 11 kilos, por ejemplo, hasta los 12 años, 16 kilos. Pero si se fijan, hay un punto en la curva en donde aumenta esta velocidad, aumenta mayormente. Y esto tiene que ver aproximadamente con los 14 años, entre los 13 y los 15 años posiblemente, ¿sí? En donde posterior a los 15 años, la estatura tiende a tener una curva ya más constante, ¿cierto? Una meseta. Por lo tanto, este punto es crucial y es lo que tenemos que reconocer como el pic de maduración, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una sub-14, en una categoría sub-14, podemos tener un grado de maduración que se evalúa a través de, por ejemplo, Tanner, que es un estado de maduración biológica, vello púbico, ¿cierto? Vello corporal, etcétera, que obviamente un médico, un especialista podría determinarlo. Pero podemos ver efectivamente dos jugadores de la misma edad, pero con distinto desarrollo biológico, distinto desarrollo de maduración. Y miren la diferencia de masa muscular que podrían tener. Un jugador, por supuesto, 40 kilos versus 20 kilos. Efectivamente hay una comparación de rendimiento asociado a estas características. Por lo tanto, no podemos evaluar de la misma manera a pesar de que tienen la misma edad, ¿sí? Sabemos que el crecimiento, en general, como pueden ver acá, aumenta progresivamente hasta los 20 años y posterior a los 20 años el esqueleto tiende a disminuir, ¿sí? Esto es normal, por lo tanto uno dice, ¿hasta qué edad uno puede crecer? Claro, hasta los 20 años, pero pasados los 15 años esto tiende a disminuir esta velocidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo hace mucho tiempo que la infancia y la adolescencia son una etapa crítica para el desarrollo y quizá una preparación para la etapa adulta, y por supuesto es muy importante considerar esta maduración biológica. Dentro de la maduración biológica, nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, es importante considerar las hormonas de crecimiento que están relacionadas a la nutrición. Si yo me alimento mal, no tengo todo el potencial hormonal de crecimiento que debería tener en puntos estratégicos, ¿cierto?, en mi adolescencia. Y por supuesto, de factores extrínsecos está el estado nutricional. Si yo estoy con una obesidad, ¿cierto?, o si yo tengo un bajo peso, puede afectar mi desarrollo crítico. Entonces, esto está comprobado que la nutrición es parte de todo lo que estamos hablando del proceso de maduración y crecimiento. De hecho, si nosotros, división versus la edad normal, calculada, ¿cierto?, por fecha de nacimiento, hay mucha diferencia de repente. Y tenemos que pensar que esta maduración biológica es un proceso individual. No todos crecen igual. Es una maduración sexual, hay un aumento de peso y estatura asociado a esta edad específica, comienza este fin de crecimiento esquelético y por supuesto se asocia el crecimiento en rendimiento deportivo. Se dice que una vez que alcancé este punto de maduración biológica, mi rendimiento tiende a ir progresivamente, ¿sí? Aquí podemos ver una foto de una categoría, ¿cierto? Que es la sub-17 actual. Pueden ver que no solamente tienen diferencia de color de pelo, ¿cierto? De tamaño, sino que hay diferencia en peso y estatura, hay diferencia en composición corporal, hay diferencia en fuerza, en velocidad y por supuesto en resistencia. Por lo tanto, de tantas diferencias en jugadores, tenemos que obviamente no solamente evaluar variables de rendimiento ni variables de composición corporal, sino que también tenemos que ver qué tan cerca está de su crecimiento, ¿sí? Algo muy común para valorar esta maduración era, pues, no sé si alguno recordará, que es el gol estándar, finalmente el método que más se utiliza, que es la radiografía de muñeca, que se calcula la edad ósea, ¿sí? Lamentablemente es un examen muy caro, es un examen que no todos tienen acceso y por supuesto no podemos hacerle el seguimiento constante, ¿sí? Y también hay otra forma de ver por caracteres sexuales secundarios, el vello facial, ¿cierto? El tamaño corporal y todo. Pero existe un método que se llama pic de velocidad de crecimiento. ¿Y qué es el pic de velocidad de crecimiento? Es el momento en donde el adolescente crece más centímetros por año. Y esto es muy importante. Porque, por ejemplo, los hombres, que está determinado acá en azul, en promedio tienden este pic de velocidad de crecimiento a los 14 años. ¿Se fijan? Que aproximadamente crecen casi 10 centímetros por año.
Las mujeres siempre un poquito antes, a los 12 años, por eso en algún minuto las mujeres tienden a ser más altas que los hombres en edades más pequeñas, entre los 11 y los 13 años. Por lo tanto, esto es el promedio, ¿sí? Pero uno puede determinar específicamente en la edad en que va a crecer más con antropometría, es decir, no utilizamos solo la medición de variables de pliegue y perímetros que normalmente el nutricionista hace para ver el estado nutricional, sino que también puede determinar el estado de maduración, y son fórmulas que están muy validadas. Yo no me quiero detener acá, pero solamente necesitamos medirlo sentado, que es una técnica específica, saber la edad y pesarlo, y con eso podemos calcular un famoso pic de velocidad de crecimiento, y podemos ver también quiénes son maduradores normales, es decir, que aproximadamente maduran a los 14 años, o se demoran más. Hay jugadores que no maduran a los 14 años, maduran a los 15, incluso un poquito después. Por lo tanto, un jugador que quizás maduró antes puede tener más velocidad, más fuerza, más potencia, versus otro jugador que quizás se va a demorar un poquito más. Y muchas veces cometemos el error de pensar de que él por rendimiento, por técnica, no va a ser nunca mejor que el otro jugador. Pero basta que los dos se emparejen y lleguen a su pic de velocidad de crecimiento, quizás para que el madurador tardío demuestre que es mucho más veloz, o más fuerte, o más potencia, o más técnico. Por lo tanto, tenemos que dar esta oportunidad de evaluación en conjunto con toda la otra gama de variables que estamos midiendo, que no solamente es composición corporal, no solamente rendimiento. De hecho, pueden ver acá que nuestras categorías, por ejemplo, en la sub-14, entre 13 y 14 años, un 58% todavía no alcanza su pic de velocidad de crecimiento, y un 42% sí lo alcanzó. Después en la sub-15, un 10% todavía le falta por alcanzar este pic de maduración, y el 90% efectivamente ya concluyó este pic de velocidad de crecimiento y ya efectivamente puede tener más parámetros de rendimiento. Y vemos en la sub-16 que en los últimos años no hemos tenido jugadores que todavía no alcanzan este pic. Por lo tanto, hasta antes de los 15 años es relevante todavía detectar qué jugadores pueden madurar más tardíamente que otros. ¿Bien? Eh, También es importante el efecto de la edad relativa. Es un concepto que se está metiendo ahora muy importante, que tiene que ver con el trimestre del año en que nacen los jugadores. Y se ha observado que la mayoría de los jugadores nacen en los primeros trimestres de las categorías. De hecho, un 50% de los jugadores nace en el primer trimestre y hasta un 75% en la primera mitad del año. Y tiene que ver porque pequeña diferencia en los meses de nacimiento puede afectar en determinadas categorías, como entre los 12 y los 15 años, que tengan un mayor peso, una mayor estatura. Y eso se refleja, por ejemplo, en querer utilizarlo en posiciones como defensa o el arquero. Entonces, este famoso efecto de la edad relativa tenemos que siempre tenerla en cuenta, por esto de poder alinear y dar la misma posibilidad a jugadores que quizá a los 16 años van a estar en igualdad de condiciones recién para poder compararlo, ¿sí? Por eso es importante que la variación interindividual en la maduración es un factor que influye en el crecimiento, rendimiento y aptitud física. ¿Bien? Por eso tenemos que preguntarnos si el fútbol es un deporte colectivo o individual, porque muchas veces, por recursos, por tiempo, hacemos estrategias colectivas y le damos recomendaciones colectivas a la mayoría, pero se nos olvida que el deporte termina siendo algo individual, o sea, todos tienen factores específicos de cada uno que van a determinar obviamente las estrategias que vamos a utilizar. Es muy importante la relación del área nutricional con el área física y técnica. Nosotros trabajamos constantemente con entregar nuestra información de área a las demás áreas física y técnica respectivas, porque de repente, por percepciones técnicas o percepciones físicas, por ejemplo, me pueden decir que uno que necesite baje grasa porque lo necesita más, que recorra más distancia en el campo, o por otra parte le falta potencia, entonces el preparador físico me va a decir que le falta musculatura. Por lo tanto, tenemos que obviamente llevar esta información integrada a la evaluación real y evaluar si efectivamente el jugador puede aumentar más masa muscular, efectivamente puede disminuir grasa, porque ustedes saben que a determinadas edades pequeñas no podemos llevar una dieta muy restrictiva porque podemos afectar este otro tema que les estoy hablando, que es el crecimiento. O viceversa, por mucha caloría, por mucha proteína, por mucho alimento que entregue para favorecer masa muscular, si el jugador todavía no tiene su pic de velocidad de crecimiento, su estado de maduración, en donde aparecen hormonas como la testosterona, que sabemos que sirve para aumentar masa muscular, no lo voy a lograr. No saco nada haciendo estrategias para aumentar masa muscular si el sujeto todavía no está preparado para recibir ese tipo de estrategias. Por lo tanto, esta relación, esta conversación y esta información tiene que ser muy fluida, y créanme que vamos a lograr mucho más estrategias efectivas, ¿sí?
es importante entender estas modificaciones de composición corporal, cómo se comportan normalmente. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de la grasa corporal. Nosotros, fíjense, después de los 6 años, ¿sí? En donde tiende a ir disminuyendo el porcentaje de grasa corporal, y una vez que aparece la pubertad, en los hombres baja mucho más rápido, ¿sí? Y en las mujeres sube un poquito la grasa porque las mujeres necesitan cierta grasa esencial para producir ciertas hormonas que necesitan. Y por supuesto, el hombre gana mucha más masa muscular por la aparición de la testosterona. Por lo tanto, el comportamiento posterior a los 14 años tiende a ser en promedio a disminuir grasa y aumentar musculatura en el jugador masculino. Y en el caso de la mujer, gana masa muscular, pero también gana un poquito de grasa esencial. Por lo tanto, tenemos que siempre tener estrategias específicas para cada uno y no caer en estrategias colectivas, ¿sí? Y cuando hablamos de composición corporal es importante ver esto. Yo acá tengo, por ejemplo, dos casos, dos sujetos, un sujeto que es magro versus un sujeto que efectivamente tiene más grasa corporal, y fíjense que pesan lo mismo y miden lo mismo. Y hoy en la mayoría de los lugares se diagnostica el estado nutricional comparando el peso por la estatura, el famoso índice de masa corporal. Y en los adolescentes se sigue mirando el índice de masa corporal efectivamente por edad. Por eso no me basta solamente con pesar y medir, porque puedo estar cometiendo un error de diagnosticar, por ejemplo, a un sujeto que tiene harta masa muscular porque realiza harto deporte, lo estoy diagnosticando como sobrepeso, y efectivamente no tiene sobrepeso. Tenemos que ser un poquito más allá. Y tiene que ver con esto. Miren el volumen que trae un kilogramo de grasa versus el volumen que trae un kilogramo de músculo, ¿sí? Claramente entonces tenemos sujetos que van a ser más pesados, pero no se van a ver tan grandes, porque tienen más masa muscular. Viceversa, sujetos que pesan harto porque tienen harta grasa y se pueden ver, observar claramente. Por otra parte, ¿cómo calcular bien cuánta masa muscular necesita un sujeto? Tenemos que también siempre medir cuánto esqueleto tiene el sujeto. Recuerden que la musculatura donde se inserta es en el esqueleto. Por lo tanto, si yo tengo huesos delgaditos, no le puedo pedir que tenga tanta masa muscular en edades, por ejemplo, ya cuando estoy alcanzando la edad adulta, los 18 años. Por lo tanto, insisto, todas estas variables que les estoy conversando, composición corporal, maduración, cuánta musculatura, cuánta grasa, es específica a un sujeto. Va más allá de una indicación general, que a pesar de que si bien podemos trabajar con ciertas referencias, que les voy a mostrar más adelante, tenemos que aterrizárselo al jugador y que el jugador sea consciente de qué tan lejano está o qué tan cercano está a su potencial físico para poder lograr rendimiento. La masa adiposa, que es la grasa corporal finalmente, la relacionamos a muchas cosas de rendimiento, por ejemplo, a velocidad, a equilibrio, a la capacidad de salto, resistencia y agilidad. Por lo tanto, como pueden ver ahí, son 5 características que un jugador de fútbol debería considerar. Si yo estoy entonces en niveles óptimos de masa grasa, por supuesto que voy a favorecer estas 5 variables de rendimiento. Y cuando hablamos de grasa no es lo mismo que tejido adiposo. Grasa es una molécula que está dentro de un tejido. Cuando uno se toca, por ejemplo, un rollito de tejido adiposo, ahí hay grasa, ahí hay agüita, hay proteína. Por lo tanto, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que hoy en día existen muchas fórmulas de calcular grasa corporal. Y aquí yo los invito de repente, así vamos a estar considerando antropometría y mediciones de composición corporal, a ver de qué fórmula lo estamos midiendo. Fíjense que aquí en esta gráfica le hicieron las mismas mediciones a los jugadores, las mismas mediciones, pero un antropometrista, puede ser nutricionista o un preparador físico, evaluó con una técnica que calculaba masa adiposa y le dio 21%. En cambio, con otra fórmula, que es otra forma de interpretar los datos, les dio 10%, 11%, 12%, con los mismos datos. Entonces, quizás le estoy dando doble información al sujeto, al deportista en este caso, por decirle que tiene un 10% grasa o tiene un 21% grasa. ¿Cuál estará bien? Más que decir cuál está bien, lo ideal es que se sepa con qué vamos a comparar este porcentaje de grasa, porque por supuesto la que da 21% tiene sus propias formas de análisis, y la que da 10% tiene otras fórmulas de análisis. Por ejemplo, acá yo les presento el modelo con el cual nosotros evaluamos, que pueden ver que es bastante completo porque de partida toma 3 mediciones básicas, peso, talla, talla sentado, calculamos IMC, todo. Calculamos diámetro óseo, medimos la estructura ósea del sujeto con alguna herramienta específica y podemos calcular cuánto esqueleto tiene. Calculamos perímetro.
ahí para calcular la masa muscular principalmente, calculamos por supuesto 6 a 8 pliegues cutáneos con caliper para calcular el porcentaje de masa adiposa. Por lo tanto, de 27 medidas aproximadamente podemos obtener bastantes datos, ¿sí? De hecho, en un jugador de categoría juvenil, pueden ver aquí que si tomamos fórmulas convencionales como la que está acá, que toma solo 4 pliegues y de la zona superior del cuerpo le da un 11% de grasa, ¿sí? Pero si calculamos masa adiposa, que es el otro concepto, le da un 19%, ok, es más alto, pero se interpreta distinto. Pero estamos incluyendo pliegues de la zona inferior del cuerpo. Y eso es muy importante. Recuerden que el fútbol principalmente trabaja a tren inferior en este caso. Entonces, tenemos que tener una relación de cuánta grasa tiene a nivel inferior del cuerpo. Y aquí tenemos de 2 a 4 pliegues, zona superior y media, versus 6 pliegues, que es zona superior, media e inferior. Tenemos relación de las 3 zonas del cuerpo. Por lo tanto, cuando hablamos de un perfil antropométrico, nos va a permitir analizar. Y el perfil no se hace simplemente con datos generales, porque normalmente los perfiles, los datos antropométricos se hacen con población normal, que no es deportista. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar una referencia. Y la referencia siempre tiende a ser el jugador de elite. En este caso, nosotros como área buscamos constantemente información de ligas competitivas, del jugador profesional, de estudios que se hacen en jugadores jóvenes, por ejemplo en Argentina, en Europa, y de esa manera nosotros traemos un poco esa evaluación y la llevamos a una referencia. Y por supuesto vamos acumulando datos todos los años de saber, ok, la sub-14 se mueve más o menos en estos rangos, la sub-15 en estos rangos, y podemos trabajar, por ejemplo, ciertas referencias que nosotros le informamos al jugador que debería ser un promedio general mínimo de adquirirlo. Por supuesto, se lo aterrizamos en forma individual, en que quizás el jugador debería tener menos grasa si es volante, si es delantero, etc. Pero en general trabajamos con un perfil general por categoría, y pueden ver acá que la juvenil sub-17 debería tener menos de un 20% de masa adiposa, sumatoria de 6 pliegues, que es un dato directo de saber cuánta grasa tiene, menor a 50 milímetros cuando lo sumamos, sobre un 50% de masa muscular, y una cantidad de músculo por cada kilo de hueso sobre 4, es decir, 4 kilos de músculo por cada kilo de hueso, ¿sí? A la sub-16 y la sub-15 también le damos referencias, quizá un poquito más permisivas, porque recién empezó este proceso de aumento de masa muscular, ¿sí? Por lo tanto, somos un poquito más permisivos en eso. La sub-14 y sub-13 todavía no tiene el potencial de masa muscular, por lo tanto también le entregamos un poco más de rango, y en este caso no calculamos la cantidad de músculo por estructura ósea porque todavía no alcanza un pic de cantidad ósea, ¿sí? La sub-12, sub-11 también, y así vamos trabajando referencias por cada categoría. Ahora, todas estas referencias, como pueden ver acá, lo analizamos en un informe fisiológico también, es decir, nosotros trabajamos con el fisiólogo, con el área física, en donde evaluamos, por ejemplo, datos de rendimiento, como puede ser el consumo de oxígeno máximo, un dato aeróbico, ¿cierto? Evaluaciones de salto, de potencia, ¿cierto? De fuerza, y lo analizamos con antropometría, por ejemplo, porcentaje muscular y grasa, ¿sí? Y de esa manera vemos cuánto le falta en comparación al resto, cómo podría mejorar, qué le falta por mejorar, etc. Y estas evaluaciones individuales, si bien las comparamos, las vamos comprobando con rendimiento, y es una evaluación cíclica, la vamos haciendo constantemente para ir viendo esto, porque no saco nada de evaluar, como les dije a principio de año, si por esto de la edad relativa, quizás a mitad de año va a mejorar en todas las otras condiciones, ¿sí? Por lo tanto, para el crecimiento, para la alimentación y todo, tenemos que considerar actividad física, nutrición y, por supuesto, el sueño y el descanso. ¿Bien? Y cuando hablamos de variabilidad individual, entonces hablamos de meter en este set de análisis la composición corporal, las características de la actividad del fútbol. Tenemos que conocer, obviamente, el tipo de jugador que es, si un jugador que desplaza más, que se desplaza más, que más bien no se desplaza tanto, pero es más potente, ¿cierto? Y considerar sus características de crecimiento y desarrollo para recién ahí determinar nuestras estrategias nutricionales. Entonces, vamos a hablar ahora de estrategias nutricionales, que quizás es lo que más querían escuchar, y que tiene que ver con que a edades tempranas nosotros tenemos que considerar que los requerimientos nutricionales tienden a estar un poco aumentados. ¿Y por qué? Porque estamos considerando algo muy importante, que es el crecimiento. De hecho, no solamente se trata de energía, proteína, carbohidratos, sino que también se trata de considerar la calidad nutricional, las vitaminas y minerales. Entonces, me va a servir en este minuto cubrir todas sus necesidades para actividades habituales, estudiar, ¿cierto?
actividad física, que puede ser entrenar, pero también para favorecer el potencial de crecimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene que tener la alimentación? Suficiente en energía, es decir, la cantidad justa que me permita crecer a un ritmo adecuado, equilibrada, es decir, que no sea de estos tipos de dietas de moda que hoy en día son casi nada de carbohidratos, orientados solo a la proteína, o considerar solamente altas en grasa, que también están saliendo este tipo de modas cetogénicas, por ejemplo, que de repente por desinformación se la intentan dar a nuestros jugadores. Y recuerden que el fútbol es un deporte de alta intensidad, y la alta intensidad utiliza hidratos de carbono, utiliza este tipo de nutrientes. Por lo tanto, si caemos en dietas que son desequilibradas, podemos estar afectando el crecimiento, al rendimiento y, por supuesto, a factores ya más de motivación del jugador. Tiene que ser variada, no saco nada comiendo todos los días lo mismo, porque no voy a obtener nutrientes de distintos lugares. No saco nada comiendo, por ejemplo, solamente arroz, pollo y lechuga. Si bien considero verdura y considero carbohidrato y considero proteína, son los mismos tipos de alimentos, por lo tanto no considero una variedad que yo necesito. Inocuidad, ¿qué significa eso? La higiene, y hoy en día es muy importante. No podemos olvidar la higiene de los alimentos. Tenemos jugadores que realmente se compran algo en la calle antes de ir a entrenar, y que de eso ya se debe empezar a trabajar, y más obviamente hoy en día, que sabemos que también este virus puede ser transmitido por alimentos, y no sabemos todavía porque no hay estudios de cuánto dura la superficie de los alimentos. Entonces tiene que preocuparse de lavar los alimentos y de buscar lugares seguros de obtención. Y por supuesto el timing nutricional, que este concepto lo vamos a hablar como cuándo es importante considerar un cierto tipo de alimentación, los horarios del día. Entonces también lo vamos a conversar ahora. Beneficios de una dieta saludable, entonces, por supuesto, nos va a proporcionar energía, nutrientes necesarios para lograr el crecimiento y el desarrollo, es decir, esto es muy importante. También nos va a favorecer el desempeño y el rendimiento deportivo, y nos va a dar más vitalidad en los chicos para estudiar mejor, para ser más ágiles, para concentrarse durante el ejercicio y, por supuesto, su vida diaria. También, por supuesto, va a disminuir el riesgo de lesiones, muy importante en determinadas edades que hay más prevalencia de lesiones por coordinación, ¿cierto? Por sobrecarga. Va a disminuir el riesgo de lesiones, nos va a ayudar a mantener el peso adecuado para promover el rendimiento deportivo, por lo que le hablaba de la grasa, y nos va a ayudar a crear hábitos alimentarios correctos. Entre más temprano partamos con la estrategia, más resultados vamos a tener a futuro, y el jugador tiene que corregir menos cosas en edades adultas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a establecer tiempo y horarios de alimentación. Ya hablamos de la variabilidad, pero también se habla de compra de alimentos inteligentes, es decir, no ir a comprar al supermercado con hambre, sino que también establecer qué alimentos tienen que estar presentes y se piden antes, y uno se ahorra económicamente cierta cantidad de dinero. Incorporar alimentos saludables de bajo consumo habitual, enseñarle tipos de verduras, tipos de legumbres, crear conciencia en los beneficios de alimentación saludable, y por supuesto, y muy importante, el apoyo familiar. No saco nada a un sujeto que va a estar en una dieta si los papás, el hermano está haciendo otro tipo de dieta. Ese jugador, créanme, que no va a poder lograrlo de buena manera, ¿sí? ¿Cuál va a ser el rol de todos? Comprometerse, ser rigurosos, dedicarse y ser constante. No saco nada, insisto, portarme bien de lunes a viernes, y el sábado domingo voy a estar comiendo cualquier tipo de alimentos chatarra que no me sirven para el objetivo que estoy buscando. Por lo tanto, tengo que ser constante, dedicar, comprometerse y saber que todos estamos velando por el mismo resultado, ¿sí? Ahora, yo le hablaba del timing, perdón, y a esto me refiero con el timing. Por ejemplo, antes de en términos de precompetencia, un partido o entrenamiento, se trata de dejar un descanso al sistema digestivo de al menos 1 hora y media, 2 horas antes. Por supuesto que entre más chiquititos quizás no es tan competitivo esto, y las cargas de carbohidratos no son tan necesarias, ¿sí? Pero ya pasados los 14, 15 años, el sujeto ya pasó la maduración, se buscar este hábito quizás de comer un poquito más de carbohidratos. Recuerden que todas las estrategias nutricionales son modificables. Hay jugadores que les cae mal comer ciertos alimentos, pero si eso uno lo entrena antes de competencia, puede ir mejorando esto, ¿sí? Por lo tanto, lo que se recomienda antes de las competencias es preferir hidratos de carbono, carbohidratos. ¿Dónde encontramos eso? En pasta, tipos de pan, ciertos cereales, avena, frutas también, pero ojo, elegir frutas, como dice acá, que no tengan tanta fibra, porque la fibra en general se digiere muy, muy lento, y no queremos estar digiriendo un alimento cuando estamos compitiendo, netamente por eso, no es que la fibra haga mal, ¿sí? Tenemos que evitar antes de competir fritura y comida chatarra, porque también la grasa produce malestares gastrointestinales. Los condimentos, especias fuertes o alimentos que puedan hinchar mucho.
Dejemos las legumbres para el día lunes o martes, pero no, por ejemplo, para el fin de semana que quizá vamos a jugar un partido. ¿Por qué? Porque ese tipo de alimentos tienden a hinchar y vamos a efectivamente hacer un trabajo gástrico de mi guatita que no es necesario, ¿cierto? Hacerlo cuando yo quiero que la sangre, que la función esté principalmente enfocada en la musculatura en actividad, ¿sí? Durante la competencia no es necesario ningún tipo de alimento con alto contenido ni de grasa, ni de hidrato de carbono, ni nada energético. A veces es necesario pequeñas cantidades de hidrato de carbono simple, como puede ser lo que se entrega en hidratantes, las bebidas isotónicas. ¿Y esto cuándo es? Cuando, por ejemplo, hay condiciones de mucho calor, de mucha intensidad de juego, cuando ya algo muy competitivo o de muy larga duración. Por ejemplo, si vamos a jugar 90 minutos, quizás con la cantidad previa de hidrato de carbono se me van a acabar igual en algún minuto. Por lo tanto, en el entretiempo quizás podría ser un isotónico, pero no lo normalicemos, ¿sí? Finalmente, niños con bebidas isotónicas no es que van a ganar beneficios. De repente son muy malos para tomar agua y quizás por ahí mejoran la hidratación producto de tomar una bebida que tenga un poquito más de sabor, pero para eso podemos darle un agua saborizada, ¿cierto? Que no tenga tanto soluto, que no tenga tanto componente, ¿sí? Por lo tanto, siempre privilegiar el agua y en ocasiones específicas podemos considerar este tipo de bebida. Y post-entrenamiento o competencia, el objetivo es recuperar energía, rehidratarse, recuperar, reponer, reparar el tejido que el ejercicio quizás me dañó. Entonces vamos a utilizar hidrato de carbono, que puede ser mezcla, simple y complejo, simple que se absorben rápido, como por ejemplo una fruta, y complejos que puede ser, por ejemplo, un pan integral, ¿cierto? O hasta un mismo plato de legumbres después de la competencia, no hay ningún problema. Y también proteínas de buena calidad, vitaminas y minerales. Por lo tanto, ahí puedo mezclar leche con cereal, puedo considerar un pan con huevo, puedo considerar, ¿cierto?, un plato de comida de legumbres, como mencioné, que tiene proteína y hidrato de carbono. Para ir finalizando, vamos a hablar de la hidratación. Tenemos que saber que el 70% del peso corporal es agua, en general en las personas, por lo tanto, si no estamos bien hidratados, no vamos a rendir bien. Entonces, se recomienda previamente considerar 200-300 ml de agua, durante la actividad cada 20 minutos, agüita o quizá isotónico, pero si no podemos obviamente interrumpir el juego, en el entretiempo acumulamos lo que alcanzamos en esos 20 minutos, serían 400 ml, y después es muy importante al menos 1 litro durante las horas posteriores. Bueno, para finalizar, creo que esta frase es muy importante. A menudo damos a los niños respuestas que recordar en vez de problemas que resolver. Quiero hacer la invitación a que finalmente la educación y darle estrategias para que el niño reflexione sobre el por qué tiene que lograr o tiene que comprometerse a una estrategia nutricional que inculcar, que realizar repetidamente, porque le va a hacer bien. Démosle más reflexión que en vez de dar soluciones tan fáciles. De repente, el ejemplo de la bebida isotónica. Si tiene que hidratarse, el papá, o cierto, le pasa la bebida isotónica, le pasa el jugo, entonces, ¿qué ocurre con eso? El jugador se acostumbra y a veces no lo necesita, y si está en control de peso, de repente esas calorías no las va a necesitar. En cambio de decirle, hagamos el hábito de la hidratación, probemos esto, ocupemos esto de vez en cuando, de repente el jugador puede reflexionar y puede tomar mejores decisiones, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y quedo atento, por supuesto, a todo lo que podamos conversar ahora, reflexionar y analizar. Gracias, Pablo. Súper completa la presentación, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar al espacio de preguntas, que a muchos les gusta. Así que, bueno, ya saben cómo es la modalidad, tienen que levantar la mano por Zoom, ¿ya? Que bueno, para los que están o los para ingresar un poquito más tarde, abajo tienen que apretar la opción de participantes y chatear, y después en la barra que se les despliega, levantan la mano, les va a pedir la opción. Acá Claudia Pardo tiene una pregunta y te vamos a activar el audio. Claudia. Hola, hola, buenas tardes. Mira, te habla Claudia Pardo, soy de la Escuela de Fútbol de Huechuraba, Ciudad Empresarial. Tenía varias preguntas. Bueno, primero que todo quería saber, bueno, y agradecer por la buena charla, todo súper buena y completa. Pero tengo preguntas, por ejemplo, ¿desde qué edad empiezan a medir la masa muscular de los niños y a recomendar, por ejemplo, aumentar masa muscular, disminuir grasa? Bien. Hola Claudia, gusto en Hola. saludarte. Bien. Bueno,
La masa muscular la medimos siempre, desde la categoría sub 8 la medimos siempre. Siempre es bueno hacer un seguimiento. Cuando uno busca estrategias de aumento de masa muscular y disminución de grasa, sí o sí, finalmente si un jugador pequeño, menor a 14 años, que es donde tenía este famoso pic de velocidad de crecimiento, tiene problemas de grasa, más que hacer una restricción calórica, lo que hacemos ahí es mejorar los hábitos, ¿se entiende? Y de esa manera favorecemos el crecimiento y la grasa va a bajar progresivamente. Ahora, cuando hacemos hincapié a estrategias más directas es después de su pic de velocidad de crecimiento, después de que, por ejemplo, el jugador alcanzó los 14 años en promedio o específicamente los 15 años, después de eso, trabajamos la masa muscular en forma más específica o trabajamos quizás disminuir grasa un poquito más rápido, porque ahí quizás podemos trabajar con un poco más de deficiencia en el régimen de alimentación o sabemos que puede aumentar quizás las cargas de trabajo asociadas a eso. Recuerden que el ejercicio siempre tiene que ir de la mano con la nutrición. ¿Sí? Claro. Sí, mira, y también tengo una pregunta con respecto a los métodos de medición. Ustedes realizan los métodos a través de, o sea, con un caliper, ¿cierto? Los pliegues. Sí, medimos con caliper, pliegue, perímetros, cinta métrica y diámetro óseo. Medimos con los calibres de diámetro óseo, que son una herramienta un poquito más elaborada. Sí. Súper. Mira, la otra pregunta que tengo, no sé si, mira, lo que tengo es, por ejemplo, durante la competencia, cuando hablaste de los alimentos que tienen que consumir antes, durante y después, quería saber cada cuánto dan el alimento como la colación que podría ser durante la competencia, siendo hidratos de carbono simple, y qué tipo de hidratos de carbono, por ejemplo, dan ustedes comúnmente. Perfecto. Nosotros normalmente en los entretiempos damos bebida isotónica, no damos tantos alimentos porque con pequeñas cantidades logramos los objetivos, entonces la bebida isotónica nos hidrata y entrega obviamente esta cantidad de hidrato de carbono durante. También se puede utilizar, por ejemplo, pequeñas cantidades de fruta. De repente uno puede, si tiene el tiempo, dejar picado, por ejemplo, el plátano, que es una fruta que tiene poca fibra y se puede dar y es barata. Se puede dar, por ejemplo, también estos sachets de fruta que hoy en día están bien de moda, que son como estas símiles de fruta, pero vienen en sachet y es una fruta como una compota, ¿sí? Que no son Sí. tan caras y es una fruta molida, entonces también se digiere fácil. O también se podrían dar pedacitos de barritas de cereal en caso que del jugador esté muy fatigado. Pero insisto, privilegiamos obviamente la bebida isotónica porque como no entregamos más de 20, 30 gramos de hidrato de carbono, se puede cumplir fácilmente con 2 vasos de bebida isotónica. Ya, súper. ¿Y cada cuánto, por ejemplo, dan, por ejemplo, según lo que sea el, el entrenamiento, cada cuánto tienen el En, hidrato de carbono simple durante la en, competencia? O sea, ¿cuánto tiempo después? Claro, en entrenamiento nosotros no entregamos carbohidratos. En entrenamiento favorecemos el desayuno previo, si es que entrena en la mañana, o la colación previa, y la colación posterior. Pero en entrenamiento no entregamos hidrato de carbono, nos preocupamos de la hidratación. Pero en competencia entregamos en el entretiempo, porque efectivamente es la única oportunidad como reglamentada que tenemos para descansar. De hecho, el entretiempo yo le llamo, más que entretiempo, yo le llamo preparación para el segundo tiempo, porque si no nos preocupamos en el entretiempo de recuperar energías que gastamos en el primer tiempo, siempre tienden a disminuir el rendimiento deportivo de los jugadores, y eso es algo que todos sabemos. Normalmente el jugador recorre menores distancias en el segundo tiempo, se desplaza a menor velocidad. En cambio, si reponemos esta energía, podemos aplazar que se me acaben mis energías propias en el segundo tiempo. Por eso, en el entretiempo es donde lo hacemos. Súper. Perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, ahora tenemos otra pregunta de Kevin, me parece. Kevin, te voy a activar el micrófono. Ahí Hola, sí. buenas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, buenas. Soy el profesor Kevin Sánchez de la Escuela Zona Sur de Pirque. Tengo una duda, o sea, dos dudas en este caso. Primero, ¿la escuela en sí están dispuestas o están capacitadas para entregar alguna dieta respectivamente a tipos de jugadores, o sea, de cierta edad? Si las escuelas están capacitadas para... bueno, O va sea, a si depender... tienen como un nutricionista que, no sé, por ejemplo, en ámbito general o más que nada global, en este caso.
Mira, justamente con Gabriel estuvimos, antes de que pasara todo esto, ¿cierto? Estaba la idea, ¿te acuerdas, Gabriel, de entregar información más generalizada desde el área nutricional nuestra, poder llevarle a usted información que pudieran replicar general a los jugadores, ¿sí? Pero por supuesto que cada escuela va a tener ahí su estrategia de qué manera quiere abordar la nutrición en forma específica con los jugadores. Pero claro, en términos generales se puede hacer recomendaciones y ahí obviamente se puede canalizar la información a través de nuestro club, pero en términos específicos ya un trabajo más individual, por supuesto, cada escuela tiene, yo creo, la capacidad de decidir cómo va a elaborar eso. Ya, perfecto, muchas gracias. Gracias, Kevin. Bueno, acá otra pregunta. Esperan un poquito que hay que buscarlo porque no puede levantar la mano. Y acá, Álvaro de V Chile Zona Sur. También te voy a activar el audio. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Álvaro, como dice ahí Sebastián de Zona Sur. Muy agradecido por la charla, Pablo, agradecido totalmente. Mi pregunta va respecto a lo que está pasando ahora. ¿Cómo lo están haciendo con el seguimiento desde el hogar, lo que conocemos como entrenamiento invisible, sabiendo o conociendo un poco que también que en Chile igual comer sano o comer bien a veces no es tan económico, lamentablemente? Y saber qué es lo que están comiendo los chicos, cómo lo hacen el seguimiento. Si comúnmente ellos comían en lugares de entrenamiento, ahora están comiendo desde la casa, y cómo manejar obviamente estos hábitos alimenticios. Bien, Álvaro, excelente pregunta, la agradezco en verdad porque yo creo que es parte importante de lo que está pasando ahora, es adaptarse un poco a cómo poder intervenir. En primera instancia lo que hicimos como área fue poder hacer una encuesta nutricional a la mayoría de los jugadores para efectivamente poder obtener datos de cómo se estaban alimentando y de qué manera lo estaban haciendo. De ahí lo que hicimos fue primero empezar con charlas con alimentación en cuarentena, dar estrategias específicas que son las que yo les voy a comentar al final de esta respuesta, pero posterior a eso empezamos con pautas individuales, adaptadas a cada circunstancia de jugador, ¿sí? Entonces empezamos a mandar pautas online con un sistema de ficha de autoentendimiento de la pauta. Entonces quisimos abarcar en forma generalizada primero y después estábamos trabajando en forma individual. A la fecha, hoy día vamos a seguir con el ciclo de charla, de hecho con el profesor Manuel Leiva se van a empezar a registrar dentro de incluso los horarios de entrenamiento pequeñas intervenciones nutricionales que vamos a empezar a hacer porque es parte del entrenamiento invisible. Y ahora sí, respondiendo un poco a cómo nos hemos adaptado a esto, sabemos que las circunstancias son muy difíciles, sabemos que cada vez la situación económica empeora y obviamente la parte alimentaria también empieza a verse afectada. Por lo tanto, ¿de qué manera nosotros estamos apoyando? Dando recomendaciones de cómo ser un poco más efectivo en la compra de los alimentos, porque también sube un poco los precios, pero en algo que no estoy de acuerdo y que ojalá todos entiendan, es que una alimentación sana no necesariamente es más cara que una alimentación no sana, ¿sí? Si nosotros comparamos una alimentación no sana en las casas, de repente hay un litro de bebida que cuesta ¿cuánto? 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, claro. 900 pesos. Y un litro de leche, efectivamente, semi-descremada, te cuesta igual 700 pesos, 600 pesos. Por lo tanto, nosotros intentamos darle ese tipo de información. La selección del alimento es parte importante. Hoy en día, por ejemplo, las proteínas, las carnes están quizás más caras, ¿sí? Las verduras y las frutas quizás están un poco más caras que antes. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Que pueden lograrlo a través de legumbres, ¿cierto? Incluso había hasta un déficit de legumbres. Disculpen que mi hijo ahí está llorando de fondo. Las legumbres hubo hasta un déficit porque la gente empezó a comprar más. Entonces, estratégicamente, se empezó a hacer una buena manipulación de esto. La fruta, finalmente podemos congelar fruta, entonces le enseñamos de repente que cuando haya una compra de fruta, se porciona, se congela cuando se pueda, y eso le da más durabilidad a la fruta. Entonces damos estrategias nutricionales también que permitan al jugador desempeñarse en una alimentación sana, que sana tiene que ser variable, no quiere decir que no tiene que comer fideos, porque los fideos es parte de una alimentación sana, a eso voy, que no categoricemos cara a una alimentación sana porque incluye estos alimentos como orgánicos que quizás le suban el precio, como estos alimentos como
más exclusivo, por ahí sí se puede encarecer, pero perfectamente una alimentación sana puede ser económica. Y obviamente tenemos casos de jugadores que se han visto muy afectados y se están viendo las estrategias para que el club obviamente los apoye y podamos lograr también un apoyo ya más específico en eso. Pero en ese caso entonces igual hay un apoyo desde el club hacia a lo mejor algunas familias, algunos jugadores que tienen esta carencia o que tienen algún problema en la alimentación, etc. Sí, hay un área social encargada en este caso de que ha traspasado la información y obviamente el club ha hecho esfuerzo en el sentido de poder apoyarlos a los más vulnerables a través incluso de entrega de cajas de alimentación y cosas así. Y lo último, obviamente frente a esta pregunta, ¿se espera un escenario igual complicado cuando se retorne todo? Hablando netamente de la alimentación, el peso, la composición corporal, etcétera. Sí, es algo que nosotros estamos obviamente esperando, que no vamos a tener un jugador que va a estar en las mismas condiciones que se fue. Por eso la educación que estamos haciendo ahora tiene que ver con eso, que no pierdan tanta masa muscular, que no suban tanto de peso. Estamos trabajando eso con las pautas específicas, pero obviamente tenemos que tener un periodo de adaptación, incluso tenemos que ser realistas. Lo más probable es que si se vuelve en cierto sentido a la normalidad, como profesionales no vamos a poder tener todos los espacios tampoco para estar ahí interviniendo y tenemos que acomodarnos, incluso seguir con estrategias online. Lo más probable es que este retorno, lo primero que se le dé privilegio obviamente al área física, al área técnica, área médica, y el nutricionista claramente va a ser importante, pero no vamos a tener, por ejemplo, las condiciones de estar todo el día en el CDA como teníamos antes. Entonces, claramente tenemos que seguir desde ahora considerando eso. No esperemos. Para mí el campeonato se sigue jugando, si bien no estamos ganando puntos, el jugador que llegue mejor preparado cuando volvamos va a tener ventaja deportiva por sobre otros jugadores. O en este caso, como equipo vamos a estar mucho mejor preparados al retorno si hoy en día se preocupan de mantener su estado físico de manera correcta. Y nos vamos a demorar menos en la readaptación, en recuperar obviamente los parámetros antropométricos y de rendimiento. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Seba. Gracias, Álvaro. Ya, acá también hay otra pregunta de Jaime Ripes. Voy a activar el audio. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, yo escucho, Jaime. Ya, hola Seba, bueno, a todos. Mi pregunta es, porque yo antes, por ejemplo, hace 2 años fui a un seminario de entrenamiento deportivo y nutrición deportiva, y me dijeron ahí que hasta cierta edad, ya sea 14, 15 años, hacia lo máximo, no era recomendable que los niños bebieran mucho líquido isotónico, a no ser, o sea, pura agua, no sé si me refiero, no sé si me entiendo. Es decir, que los niños hasta los 14, 15 años tomaran solamente agua en vez de bebida isotónica. Mi pregunta es recomendable eso, según usted? Porque por lo que oí, usted a los niños igual le da líquido isotónico, bebida, etcétera. Entonces, para que me aclare eso. Buena pregunta, Jaime. Veámoslo de esta manera. Efectivamente, las principales recomendaciones de agua antes de los 14 años, porque efectivamente no se ven beneficiados por un aporte extra de carbohidratos, no se deshidratan tanto, el tipo de competencia no es competitivo, es más formativo. Por lo tanto, la bebida isotónica, como les dije, pasa a ser siempre como una parte B. Ahora, ¿en qué caso nosotros intentamos usar bebida isotónica? Y léelo de esta parte. Hay jugadores que tienen muy mal hábito de hidratación. Y tener un muy mal hábito de hidratación involucra jugar deshidratado, rendir deshidratado, incluso puede ser problemático para él. Entonces, ¿en qué minuto nosotros podemos utilizar este tipo de bebida? Cuando efectivamente el jugador tiene estos malos hábitos de hidratación, se ha visto que la bebida isotónica, por tener sodio, por tener un poquito de carbohidrato, mejora la palatabilidad, que es esto, el gusto, ¿cierto? Y de esa manera mejoramos la hidratación del jugador. Por lo tanto, son casos específicos que intentamos que utilicen este tipo de bebida. De hecho, si comparamos la cantidad de bebida isotónica que entregamos para los jugadores sobre los 15 años, el doble que lo que mandamos quizás para los partidos que son para los jugadores más pequeños, ¿se entiende? Entonces, es como un plan B. ¿Sí? Ya, perfecto. Y en ese caso, en la escuela formativa, nosotros generalmente los papás tienen mucho el ir a comprar, no sé, Gatorade, Power, cualquier bebida isotónica. ¿Cómo nosotros podemos decir a los papás
que traten de disminuir eso y darle mucho más líquido, ya sea agua. Finalmente, darle la comparación de que el agua lo que hace primero es hidratar, y la bebida isotónica, aparte de entregar agua, quizá entrega carbohidratos y electrolitos que no necesita en este minuto el deportista. Y si lo acostumbramos a consumir bebida isotónica, ese jugador incluso puede estar tomando bebida isotónica en cualquier momento y puede generar un desbalance nutricional que le haga ganar peso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Ya, por ahí quizás deberíamos abordar ese tipo de situaciones. perfecto, vale. Estamos, muchas gracias. De nada, Jaime. Gracias, Jaime. Y acá otra pregunta, nuevamente de Claudia. Vamos a activar. Ahí, Claudia. Ya, sí. Claudia por acá de nuevo, como nutricionista de acá de la Escuela de Ciudad Empresarial, hago evaluaciones mensuales a todos los niños. Evaluaciones tanto antropométrica y nutricional. Por tanto, quería saber cada cuánto es recomendable hacer la evaluación. Nosotros entrenamos una vez a la semana. No sé, igual hay pocos cambios los que lo que puedo ver. Por ende, quería saber qué recomiendas tú, si tengo que aplazarlos un poco más o Mira, hacerlo. sí, depende de tu objetivo, Claudio, en este caso. Por ejemplo, nosotros las categorías más grandes, que nuestro foco es monitorizar composición corporal, lo evaluamos 4 o 5 veces al año. Eso quiere decir cada 2 meses estamos evaluando composición corporal desde la sub-15 en adelante. De la sub-14 hacia abajo nos interesa ver composición corporal, pero por sobre todo crecimiento. Por lo tanto, lo evaluamos mínimo 3 veces al año. ¿Sí? Jugadores con desviación del estado nutricional, jugadores que tienen sobrepeso, que tienen más grasa de lo normal, menos musculatura y que están con un tratamiento específico, lo evaluamos más seguido, ¿sí? Caso a caso, quizás cada un mes, cada 2 meses y medio. Claro, o sea, ese es mi fin en realidad, porque hoy en día la obesidad, el sobrepeso y el desbalance nutricional es harto. Entonces, por lo mismo, mi fin es normalizar el peso, o sea, tanto aumentar o disminuir dependiendo del paciente, por así Claro, decirlo. quizás ahí yo te recomiendo por lo menos cada un mes, en donde quizás puedes ver cambios. ¿Sí? Súper, entonces seguimos mensual. Gracias. Gracias, Claudia. Vamos a silenciar ahí. Bueno, hasta ahora esas han sido las preguntas. No, al parecer no hay más dudas. No se ha levantado la mano tampoco por el chat. La Isa parece que tiene... Isa. Sí, sí. Hola, Pati. Mira, Pablito, quiero hacerte una consulta, que es una inquietud que tengo hace tiempo. Cuando nosotros captamos jugadores, ya sea de escuela o de otro lado, normalmente ellos vienen con un déficit muscular notorio en comparación a los chicos de la edad, suponte 15, 14, 15, 16 años. Siempre he tenido la duda si el regular o el equiparar esos tipos de jugadores que traemos con los que ya están en la categoría, que tienen un trabajo casi de 8 años de seguimiento. ¿Eso es posible? ¿Cuánto tiempo tiene demora? Porque en el caso de nosotros promover a algún chico de escuela y tiene ese problema, ¿existe el equipararlo? ¿Existe la probabilidad de que ellos logren en un tiempo? ¿Y cuánto tiempo es eso? Sí, buena pregunta, Isa. Finalmente también por eso quise incluir en mi presentación al principio el proceso de maduración específico de cada jugador, porque de repente se comete el error de decidir, incluso de captar o de dejar a jugadores por el porte, ¿sí? Y de repente llegan jugadores que son más pequeñitos, más menuditos, ¿cierto? Y no le evaluamos, por ejemplo, esto de la maduración, y pasa un mes y como ven que el jugador no logra compensar parámetros físicos porque quizás es muy bueno para el fútbol, pero no puede rendir bien porque está en una desventaja física, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Dar esta evaluación de maduración biológica a este jugador. Por ejemplo, este jugador más menudito quizás le faltan 4 meses todavía para madurar, versus la mayoría que ya maduró. Quizás deberíamos esperar 4 meses para evaluarlo, depende de las condiciones, y ver si el jugador se adapta, si genera maduración, si crece, y puede compensar obviamente características físicas que tienen los otros. Por lo tanto, yo invito a
a incluir dentro de los procesos de captación, a incluir dentro de las evaluaciones, estos parámetros que hoy les mostré, que puede ser el pic de velocidad de crecimiento, puede ser incluir la composición corporal medida propiamente tal y no tan visual, no tan subjetiva, para poder incluir en esto. Ah, ya, muchas gracias. Entonces, me quedé con la idea de que tú dijiste en una de las charlas que los chicos que nacen en el primer trimestre de cada año tienen, ¿cierto? ¿Y los otros mantienen? Es un sesgo que se ha visto en los estudios en fútbol, en donde se ha visto que a edades de 12 y 15 años, la mayoría de los jugadores nacieron en el primero o segundo trimestre. Y tiene que ver por eso, porque de repente tenemos este sesgo de captar jugadores más grandes o que pueden sacar ventajas deportivas en esas edades. Ahora, si el jugador fue captado mucho antes de los 12 años, no se evalúa, no se considera esto de la edad, porque son todos más chiquititos y van creciendo juntos. Entonces, ahí no se notó. Pero normalmente los jugadores que llegan, por ejemplo, a una sub-13, una sub-14, tienden a ser de los primeros meses. Y tiene que ver por un sesgo, un error, que lo hacemos netamente por esta evaluación física inicial que quizás no es la mejor de todas. Pero es algo que tenemos que considerar nomás. ¿No? Yo no lo vería como algo malo si sabemos los límites que tiene. ¿Qué pasa con los jugadores que nacen después? Generalmente tienden a madurar un poquito después. ¿Sí? Porque estamos hablando de que el que nace en diciembre de este año versus el que nace en enero de este año tiene una diferencia de un año, pero juegan en la misma categoría. ¿Se entiende? Entonces, ese año puede ser significativo en rendimiento deportivo. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Pablo, hay otra pregunta, de nuevo Jaime, así que vamos a activarle el micrófono. Ya, ahora sí. O sea, más que pregunta, Seba, si existe algún libro, alguna bibliografía de nutrición deportiva en entrenamiento temprano, como para complementar. Sí, hay más que un libro, hay varios documentos, hay varios autores que hablan de crecimiento y todo, así que si por ejemplo, te puedo hablar de Malina, te puedo hablar de Jeukendrup, pero si no te acuerdas, por último me escribí ahí un correíto y te envío sin ningún problema información. Para mí la información es para compartir, así que... Ah, claro, entonces, por ejemplo, Seba, si tú puedes dejar el correo del profe ahí en el chat para sacar un pantallazo o algo. Sí, Y perfecto. eso, ¿no? Sí, también a lo mejor la podemos hacer llegar nosotros esa información a través de sus directores, ¿ya? Perfecto. Así, Gracias, por Seba. si son más los que la necesitan. Ya, Vale. de nada, Jaime. Vamos, hay una pregunta más en el chat, ¿ya? De Boris Araya, que dice, en cuanto a la radiografía de muñeca, ¿con qué profesional hay que hacerlo y qué costo tiene aproximadamente? ¿Y a qué edad se debe hacer? A ver, la radiografía de muñeca normalmente la solicita un endocrinólogo, o puede ser en verdad un traumatólogo, pero el profesional que la hace es un radiólogo, es una radiografía. Entonces el radiólogo normalmente lo hace, y él interpreta obviamente el examen, y luego se lo envía al endocrinólogo o el traumatólogo respectivo, ¿sí? Pero esto es una solicitud médica, entonces lo tiene que hacer efectivamente un médico que lo solicite, y el radiólogo es el encargado de tomar este examen, ¿sí? Ahora, este examen en general tiende a ser caro y tiene una muy buena validez con esto de la antropometría, chicos. Entonces, de repente tenemos que focalizar. Antiguamente lo único que había, antes del 2005, lo único que había, ¿cierto?, era la radiografía de muñeca, pero hoy en día tenemos esta herramienta que es mucho más económica y se puede reproducir en el tiempo, ¿sí? Podemos realizarla todos los meses si querés. Y son 4 variables antropométricas, se colocan en un Excel y el que lo puede interpretar súper bien. Entonces, el que le interese ese tema, lo invito a capacitarse en eso, que ya eso es algo más específico. Perfecto. Gracias, Pablo. Bueno, ya vamos cerrando, ya no hay más preguntas, más dudas. Hay una información que queremos dar para... Seba, le faltó la edad, porque te preguntaron 3 cosas. ¿Con qué Ah. profesional? Te preguntaron el costo y la edad que era recomendable. Gracias, Isa. Bueno, en la radiografía ve edad ósea. Uno se la puede desarrollar desde los 7, 8 años para ir evaluando eso, pero ¿hasta qué edad puede ser efectiva? Hasta los 16 años, que ya alcanzó el proceso de maduración. Entonces, después de los 16 años
como pueden ver ahí, el 100% ya está después de su crecimiento, por lo tanto no corresponde después de los 16 años. Yo le evaluaría entre los 10 y los 16 años, si es que quieren evaluar ese tipo de cosas. Ya, acá, a raíz de eso parece que también surgió una pregunta en el chat que dice, ¿es recomendable, bueno, de Christopher, de Escuela Soy Azul de La Serena, dice, ¿es recomendable acelerar el crecimiento del niño? Dice, a través de los dominados golpes vitamínicos, hormonas de crecimiento. Mira, es que eso depende del potencial de crecimiento. Justamente todos conocemos el caso de Messi, ¿cierto? Pero porque a Messi con esto de las evaluaciones se sabía que iba a crecer muy poco. Entonces fue un tratamiento endocrinólogo específico para aumentar el potencial de crecimiento y así todos sabemos que un jugador que no pasa el 1,70 m, es 1,68 m, si no me equivoco. Entonces, ¿cuándo debería ser recomendable? Cuando el endocrinólogo cree que efectivamente va a tener talla baja, incluso en comparación a sus padres. Entonces, recién ahí yo tomaría como una estrategia que el médico dirija un tratamiento de eso específico, pero es difícil y es delicado el tema, porque hoy en día, si decimos que es bueno, todos van a estar dándole vitamina, y el exceso de vitamina no asegura que tú vayas a crecer máximo, más que lo que va a crecer por naturaleza. Y el tratamiento hormonal tiene que ser guiado por médico con finalmente un estudio previo, porque un sujeto que va a crecer 1,75 m, lo más probable es que el médico no le va, y más que sus papás, por proyección, no le va a dar ningún tratamiento hormonal, ¿sí? Porque ella incluso, recuerden, en edad adulta usar hormonas también pasa a hacer doping en algunos casos si es que es competitivo, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Perfecto. Y ahora sí, Pablo, creo que cerramos el espacio de las preguntas. Vamos a dar una información antes, que es que la próxima charla, que es la última de este segundo ciclo, no va a ser el lunes, va a ser el viernes a la misma hora, a las 7 ya. Va a ser el aspecto psicológico. Para los profesores o los directores que no pudieron ver esta charla, se sube también al canal de YouTube de Escuela, hemos subido todas las charlas ya. Así de esa manera no se las pierden. ¿Y qué más? A ver. Y lo otro que vamos a hacerles llegar también en el chat, a la medida que vayan saliendo, ¿verdad? Pueden ir pinchando el link que está en el chat, que es la encuesta de satisfacción que hacemos en todas las charlas, ¿ya? Que para nosotros es súper importante conseguir esa retroalimentación, ¿ya? Así que ahora voy a darle el audio a Gabo, para que digáis unas palabritas. Ahí está. Espérate. Ahí sí. Bueno, como siempre, agradecerle a todos su presencia. Seguimos con un número súper alto de participación, lo que demuestra el entusiasmo que todos están teniendo. También agradecerle a Pablo por su presentación, bastante compleja, bastante dinámica y creo que a todos nos dejó nuevos conocimientos. La nutrición no está en la cancha misma de una escuela de fútbol, pero como ahí decía un profesor que preguntaba, de todas maneras agrega valor a la escuela y mejora su calidad, que también estemos en conocimiento de estos temas y que podamos dar buenos consejos a los niños y bueno, ahí cada escuela tomar la decisión de si quiere trabajar con un nutricionista y ir haciendo las mediciones o ir derivando a sus alumnos con especialistas. Pero de todas maneras es un aspecto que, como les decía, agrega valor a las escuelas, que suma y en la sociedad que estamos, que tenemos claramente problemas de obesidad, de todas maneras puede ser un gran aporte para lo que viene. Así que eso, Pablo, muchas gracias. No sé si quieres decir alguna palabra, tú, Laisa. Bueno, para mí es un honor, por supuesto, poder entregar conocimientos de mi área. Cada vez que me preguntan si quiero hablar de nutrición a otros profesionales, encantado, porque hace mucho tiempo que la nutrición deportiva, en este caso, está abriéndose y, como dice Gabo, le da un valor a incorporar, y qué mejor que muchos profesionales, muchas personas quieran averiguar un poquito más. Y también los invito siempre a estar en constante actualización de esto, porque como uno va desaprendiendo, va rompiendo esquemas que quizá uno tenía desde antes, esto va evolucionando y por supuesto los invito a cada vez
ir incorporando más estrategia y más aprendizaje. Así que mis felicitaciones para todos, que no es fácil estar un día lunes, ¿cierto?, a las 7 de la tarde aprendiendo cosas, y agradezco también la invitación a poder estar acá. Perfecto. Bueno, Isa. bueno, agradecer la participación del Patito Mardones, de Claudio, de Miguel, que los vi ahí. Creo que, como dice Pablito, que el fútbol no es solamente que juegues bien, sino que está compuesto de un montón de otras características que la Universidad de Chile tiene súper cubierta con profesionales de alta calidad como los que ya se han presentado. Así que orgullosa de todo lo que se ha entregado, porque creo que ha sido de una alta calidad en general. Todos los profesionales que han hablado han tenido un conocimiento muy depurado y que nosotros hemos podido ir aprovechando semana a semana. Así que muchas gracias a todos los que están ahora con nosotros. Eso, chiquillos, nos vemos el viernes, así que ahí atentos, atentos. Chao, chao. Chao, chao.